los gentiles. Si ha muerto un familiar que estaba en Cristo, no llores como los que no tienen esperanza, porque con ese rasgarte las vestiduras y ese tiempo de gran depresión donde no puedes tener gozo y pasa el tiempo y los años y sigues sumido en esa misma realidad, dice, no, llora como los que tienen esperanza. O sea, no vaya a ser que con tu lloro des un mal ejemplo de los que te rodean. A ver, no está diciendo que no lloremos, sino que no lo hagamos como los gentiles. Yo he escuchado, hermanos, en algunos tiempos funerales en los que he podido estar, yo he visto cómo algunos lloran sin esperanza, unos berridos que salen del alma, un dolor, un gemir que no se puede callar porque el dolor es grave. Pero ahora dice el texto que aquellos que tenemos esperanza, incluso con nuestras lágrimas, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que honrarlo. Bueno, a la luz de la persecución, de las dificultades, de las pruebas, mis queridos hermanos, el llamamiento que nos da Pedro es: vivan glorificando a Dios con su conducta. ¿Qué pasa entonces, querido cristiano, si viene aquel hombre y dice, solo puedes mantener tu puesto si mientes? El mandamiento es, tú santifica a Dios y di, yo soy cristiano y no puedo mentir. Pero dirás, o el hombre dirá, eso te costará tu trabajo. Yo tengo un Dios grande, Él me sostendrá. ¿Qué pasa ahora cuando empezamos a ver inestabilidad social? ¿A qué nos llama el Señor? Claro, hay temores, hay incertidumbre, pero el Señor nos llama a vivir sabiendo, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. Él va a sostener la iglesia. Vivamos de esa manera, obedeciendo a su palabra. ¿Cuál era la tentación para la iglesia a las que escribe Pedro? La tentación para esas iglesias era negar a Cristo, como el mismo Pedro. Pedro negó a Cristo y nos glorificó a Dios, manchó su nombre. Pero ahora Pedro se ha arrepentido y dice, ahora mi llamamiento es que cuando ustedes estén en prueba, ustedes den testimonio a otros que incluso si por mantener mi fe me va a costar la vida, yo sé en quién he creído. Yo sé en aquel que he confiado. Querida iglesia, la exhortación que el profeta Isaías trae esta mañana a nuestros corazones es: vivamos ante los demás, vivamos dando ejemplo en aquel del cual hemos creído, en el cual hemos creído. Eso dice también el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? No te avergüences de dar testimonio de mí, preso suyo, y de Jesucristo, porque tú sabes en quién has creído. Yo sé en quién he creído. Mis hermanos, ¿cuál es su prueba particular, querido hermano? ¿Cuál es tu dificultad? Tu ansiedad, aquello que te pone tenso, nervioso, que te quita la paz, que te pone triste. ¿Qué es aquello que te está produciendo eso? Lo cual hoy el Señor te llama y te exhorta a que vivas de una manera que puedas honrarlo, que no llames peligro lo que la gente llama peligro. A ver, ¿a qué se refiere esto? Solo un breve ejemplo más y paso al segundo punto. Que no llames conspiración lo que otros llaman conspiración. Es aplicar esto.
es que yo tengo que mentir y dar un mal testimonio ante mis colaboradores, porque si no, yo voy a perder lo más importante de mi vida, que es el trabajo. ¿Cuál es el llamamiento? Cuando dice no llames conspiración lo que otros llaman conspiración, no es no te van a correr, no seas conspiranoico de eso. No. Lo que está diciendo es quizás si te corren. El punto es, más bien, no llames peligro o la cosa más importante de tu vida, lo que los demás llaman peligro o la cosa más importante de tu vida. Tú dices, el mundo dice, lo más importante es que yo asegure mi vejez, que yo asegure la jubilación, que yo asegure la educación de mis hijos y por lo tanto tengo que mentir para asegurarlo. Lo que está diciendo es no llames peligro, prioridad o la cosa más importante, lo que el mundo hace. Mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo a la luz de lo que Dios considera lo más importante, de lo que Dios considera lo más relevante, lo que Dios considera lo principal? Nuestras vidas se están santificando a Dios. Nuestros hijos están viendo que nosotros vivimos de una manera que glorifica a Dios. Y eso tiene muchos sentidos prácticos. El domingo de mañana nuestros hijos pueden ver si estamos santificando a Dios en nuestros corazones o no. O si simplemente porque la abuelita cumplió años, ya no venimos al culto. Porque es la abuelita, es México, y te metes en problemas con toda la familia. Y por lo tanto, tú llamas conspiración, tú llamas lo más importante, lo que el mundo llama más importante. Y es justamente lo que está diciendo aquí. No, tú vive de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a las prioridades de Dios. Hermanos, y eso tiene una aplicación práctica para un montón de cosas. Para el domingo en la mañana, para la forma en la cual gastamos nuestra semana, nuestra vida, nuestros días, nuestras finanzas, la forma en la cual nos recreamos. Esto tiene aplicación para cada parte. Mi hermano, santifica a Dios, glorifica a Dios no solo con tu boca, sino que nuestro vivir testifique que creemos en este que nos ha dado perdón y vida eterna. Es muy fácil decir que Dios es lo más importante para nosotros. Hermanos, si yo estoy aquí con ustedes en esto, porque padezco de las mismas debilidades, es muy fácil decir que Dios es digno de todo sacrificio. Y está el hermano en una prueba y nos acercamos a él y le decimos, hermano, pero el Señor es digno de todo sacrificio. Cualquiera. Si por venir a la iglesia, hermano, tienes que hacer 2 horas de viaje, hermano, el Señor es digno. Pero apenas tenemos una oportunidad muchas veces en nuestra vida, en el matrimonio, de poder decir, Señor, voy a obedecerte aunque cueste. Voy a obedecerte aunque digan lo que digan los demás. Y fallamos. Y fallamos. No porque tenemos la espada en el cuello, sino porque la familia se iba a enojar con nosotros. Queridos hermanos, el llamamiento del profeta Isaías a Israel y al rey de Israel era: vivamos de acuerdo a lo que es Dios. Confesemos nuestros temores a Dios. Busquemos las promesas de Dios, de cuán grande es Él. Por eso en las tardes hemos estado leyendo versículos de cómo es Dios. Cómo es Dios. Fiel, poderoso. Nadie se puede interponer a Él. Él va a consolar, Él va a fortalecer. De hecho, hermanos, en los 2 minutos que me sobran, quiero enseñarles esto y no voy a poder tocar mi segundo punto. Lo
tocaremos después. De todos modos, el segundo punto que iba a tratar se va a repetir varias veces en Isaías. ¿Por qué? Vean lo que hay en el capítulo 8 de Isaías. En el capítulo 8 de Isaías tenemos a todo el pueblo de Judá que va a sufrir, pero dentro del pueblo de Judá hay un remanente fiel que va a sufrir también. De hecho, en ese remanente fiel, vean esto, vean lo cristológico de Isaías. De hecho, en ese remanente fiel está el que se llama Emanuel, que también recibiría la ira de Dios porque el pueblo desconfió en Dios. Y dice que la ira de Dios y su juicio se derramaría como las aguas, e incluso después usa la metáfora de las alas para decir, los abrazaría completamente. Y lo que les está diciendo es, aquellos que van a sufrir, que es el remanente, en medio de eso, yo voy a estar con ustedes. Y es lo que les está exhortando, que en medio de esta tribulación, ellos se mantengan firmes, porque el Señor los va a consolar. Hermano, pero quizá nos toca vivir persecución, o que Dios nos ampare, porque nadie es fuerte entre nosotros para soportar eso, pero tenemos promesas de que Él nos va a sustentar. Pero hermano, y si en el sufrimiento niego al Señor, ¿no hemos escuchado de aquella mujer llamada Blandina, si no me equivoco, la cual era muy frágil y estaba dando a luz, y mientras daba a luz gritaba tan fuerte en la cárcel que su carcelero le dijo, no puedes soportar un parto y crees que vas a poder soportar los tormentos de allá? Y ella dijo, yo ahora sufro por dar un hijo, pero el Señor en aquel momento estará conmigo y me consolará, y no voy a flaquear. Cuando ella va a la cruz, a su martirio, todos se sorprendieron que fueron de las personas que mejor recibieron el martirio. Hemos escuchado que nuestro Dios es fiel, y lo que está animando a este remanente fiel es a que permanezca confiando en su Dios en medio de la tribulación. Y mi hermano, no sé si vienen persecuciones, no sé si vienen dificultades económicas para nuestro país, no sabemos qué viene. No especulemos, esperemos a ver qué dice el Señor. Cada día su propio afán. Pero tienes un Dios que no te va a abandonar. Tienes un Dios que te va a sustentar. Hermanos, quizá un juicio viene sobre nuestro país, y Dios da gobernantes para juzgar a su país, a un país. Escuchen esto, mis hermanos. Hay demasiado pecado en nuestro país. Hay demasiado pecado. Brujería, idolatría, adulterios, perversión sexual, homosexualidad, asesinatos. Nuestro país sumamente pecaminoso. Quizá el juicio de Dios está viniendo a nuestro país. Pero Israel, tú Israel de Dios, porque es lo que está haciendo Pedro. Está diciéndole a la iglesia, tú eres ahora Israel de Dios. ¿Sabe esto? En medio de que Él tenga que juzgar a una nación, Él te va a sustentar. Él te va a consolar. Ahora, solamente les dejo a ustedes la aplicación cristológica de esto. ¿Por qué? ¿Quién es el remanente fiel y justo que recibe la ira por causa del pueblo? Sino Cristo. En Isaías 8 hay un Israel infiel y un Israel fiel. Y el Israel fiel recibe el castigo. Mis hermanos, ¿no es este Cristo el que por nuestras infidelidades a su santa ley, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, no es Él aquel que por nuestros pecados fue molido y la ira de Dios vino hasta Él? No un poquito, sino se derramó. Y la ira fue tan grande que como alas mismas lo cubrió en aquella cruz, derramando ira tras ira.
Pero ¿qué dice Isaías 8? Que en medio de la ira, en medio del castigo, el remanente permanecería fiel confiando en su Dios. ¿Quién? Ya agarro de eso para justificarme que ya casi me voy, ¿verdad? ¿Quién es ese remanente que siendo castigado permanece fiel? Oh, ese es Cristo. Ese es Cristo, que estando en la cruz confió en su Padre hasta el último segundo y dijo: encomiendo a ti mi espíritu. Mis hermanos, y por esa gracia ahora podemos ser capacitados para nosotros continuar fieles a nuestro trino Dios hasta el fin de los días, porque Cristo nos da de su espíritu para fortalecernos en obediencia. Que el Señor obre en su iglesia y que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su bendito pueblo.